Será una noche cualquiera en un restaurante sencillo de la ciudad, el tipo de lugar que pocos notarían, si no fuera por la atmósfera acogedora y por el olor a comida casera que se esparcía por allí. Dentro, personas de diferentes historias se encontraban, compartiendo momentos humildes y cotidianos, lejos de las extravagancias de las grandes casas y de los autos caros. Entre ellos estaba María, una mujer de 42 años, con el rostro marcado por las arrugas de la vida, pero con un brillo en los ojos que ni la rutina pesada conseguía apagar. Ella estaba allí, en medio de una noche que parecía común, sin saber que algo inesperado estaba a punto de cambiar su vida. María había trabajado en el mismo empleo por años, como empleada de limpieza en la mansión de los Almeida, una familia rica que parecía estar tan distante de su mundo como las estrellas en el cielo. Ella se levantaba todos los días antes del amanecer, preparaba el café para sus hijos Ana y Pedro, y tras el desayuno tomaba 2 autobuses para llegar a la casa donde trabajaba, siempre con el cuerpo cansado y las manos callosas por el trabajo duro, pero nunca se quejaba. Después de todo, ¿quién tenía tiempo para lamentos cuando el futuro de los niños dependía de cada centavo ganado? Mientras removía el café en la olla, María sintió el peso de las ojeras. Aquellos ojos que habían visto más de lo que cualquier madre desearía ver. Dificultades, preocupaciones, noches sin dormir. Pero ella nunca dejó de luchar por sus hijos. Nunca dejó de esforzarse para que ellos tuvieran más oportunidades. Mamá, no olvides el material de la escuela. Ana, su hija de 16 años, apareció en la cocina. La mirada de Ana era tan parecida a la de su padre que los recuerdos de abandono apretaron el corazón de María. Ella se había arreglado sola, criando a los 2 hijos después de que el padre de ellos se fuera, cuando Pedro todavía tenía apenas 3 años. Ya con la mochila en la espalda y la rutina de siempre preparándose para otro día de trabajo, María dijo: «Aquí tienes 20 reales, hija, sé que no es mucho, pero es lo que puedo». Ana sonrió, intentando no mostrar la tristeza que sentía al percibir cuánto sacrificaba su madre por ella y por su hermano. «Me las arreglo, mamá», respondió con una sonrisa que para María significaba el mundo. María entonces se despidió de sus hijos y al salir del apartamento pequeño y sencillo, vio el reflejo de su vida en las paredes del corredor estrecho. Era un día común, pero ella sabía que en ese día el destino estaba a punto de mostrarse de forma diferente. Mientras María comenzaba el día, el escenario en la mansión de los Almeida era muy diferente. Eduardo Almeida, el patriarca de la familia, era un hombre de 45 años que, a pesar de ser exitoso, se sentía vacío. Él mantenía el cuerpo en forma a través de entrenadores personales caros y se enorgullecía de lo que había conquistado a lo largo de los años. Su cuenta bancaria desbordaba, pero su corazón estaba apretado. Aquella sensación de vacío, que él intentaba ignorar con viajes y cenas, parecía aumentar con el tiempo. Eduardo nunca había prestado mucha atención a sus empleados. Apenas recordaba el nombre completo de la empleada de limpieza, María. Ella estaba en su vida desde hacía más de 5 años, entrando y saliendo de la mansión sin que él siquiera supiera más sobre ella además de su arduo trabajo. Pero en ese día, algo estaba diferente. Tras el desayuno, Eduardo se preparaba para otro día de negocios y compromisos. Sin embargo, antes de salir de casa, al bajar la escalera de mármol de la mansión, sus ojos se cruzaron con los de María. Ella estaba allí, con su escoba en las manos, y Eduardo sintió, por primera vez, un malestar extraño, como si aquella mujer, con sus gestos simples, estuviera señalando algo que él aún no conseguía identificar en su propia vida. No era una mujer hermosa en el sentido tradicional, pero había algo en ella que lo hacía sentirse inquieto, algo que Eduardo no sabía cómo explicar. Ella parecía tan perdida en su rutina que él casi no lo notó, pero él sabía que en ese momento algo comenzaba a romperse dentro de él. Decidido a hacer algo diferente ese día, Eduardo salió de casa sin el traje habitual de ejecutivo, vestido de manera sencilla, con jeans y una camisa. Tomó el auto y condujo sin rumbo por las calles de la ciudad hasta detenerse frente a un restaurante sencillo, sin pretensiones. «Cantinho da Dona Sifa», decía el letrero, que estaba casi borrado por el paso del tiempo.
En el interior, el ambiente era simple, acogedor, con mesas llenas de trabajadores, obreros y personas como María, que estaban allí para una comida sencilla tras una dura jornada. Sentado solo en la mesa, Eduardo pidió un plato sencillo y comenzó a comer, observando a las personas a su alrededor. Él intentaba sentirse más cercano a ellos, más humano, pero la distancia entre él y aquellas personas era clara. Él sabía que su mundo era muy diferente, pero se sentía inexplicablemente atraído por aquella vida simple y despreocupada. Mientras masticaba lentamente, algo pasó. La puerta del restaurante se abrió y María entró, sorprendiéndolo. Ella no estaba con el uniforme de empleada de limpieza, sino con un vestido floreado sencillo, algo que él nunca imaginaría que ella usaría. Parecía diferente, más ligera, sin las preocupaciones del trabajo, pero lo que realmente llamó la atención de Eduardo fue la presencia de un hombre a su lado, un hombre de mediana edad, bien vestido, con un reloj dorado que parecía fuera de lugar en su muñeca. Se sentaron en una mesa cercana y Eduardo observó atentamente mientras ellos conversaban. «María, no puedo quedarme mucho tiempo, necesito volver con mis hijos», dijo ella con una expresión de quien se sentía incómoda con la situación. El hombre a su lado, Carlos, no parecía entender la seriedad de la situación. «¡Qué tontería, María! Tú mereces una noche para ti misma», respondió, haciendo un gesto al mesero. Eduardo notó que la mujer parecía avergonzada, intentando complacer al hombre, pero su mirada estaba distante, calculando qué hacer, qué decir, como si estuviera en un juego. Y fue entonces cuando algo pasó que lo cambió todo. El mesero trajo la cuenta, y María, con el rostro pálido, comenzó a buscar algo en su bolso. No tenía dinero suficiente. «Solo tengo 5 reales», murmuró con una mirada de vergüenza. «Pensé que tenía más, pero tuve que comprar material para mi hija». El hombre, visiblemente irritado, respondió con un tono agresivo. «¿Esto es una estafa de cita? Pensé que eras diferente a las demás». El silencio cayó sobre el restaurante y Eduardo, que hasta ese momento observaba discretamente, se levantó. Sin saber qué lo movía, se acercó a María, la reconoció de inmediato, y fue como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Sintió la necesidad de hacer algo. «María, qué coincidencia encontrarte aquí», dijo Eduardo con una sonrisa, ignorando completamente al hombre a su lado. El rostro de María, antes pálido, se iluminó de alivio. «Señor Eduardo, por favor, fuera del trabajo solo soy Eduardo», respondió, sintiendo ya un nuevo tipo de empatía por ella. Carlos, claramente molesto con la interrupción, intentó argumentar. «Estamos teniendo un problema con la cuenta», dijo, pero Eduardo, con un gesto tranquilo, ya había colocado un billete de 100 reales sobre la mesa. «Por favor, quédate con el cambio», le dijo al mesero, quien, visiblemente aliviado, no dudó en llevarse la cuenta. «No es necesario, señor, yo...» María intentó protestar, pero Eduardo la interrumpió con una sonrisa. «Es lo mínimo que puedo hacer por quien cuida tan bien de mi casa». Luego se volvió hacia Carlos y con una mirada fría añadió: «Sobre tratar a una dama con respeto, algunos hombres parecen necesitar clases». Carlos, indignado, se levantó de manera brusca, pero la mirada de Eduardo lo hizo detenerse. «María, tenemos que irnos», dijo Carlos, sin esperar una respuesta. Eduardo, sin embargo, no se preocupó por la presencia de Carlos. «Tú decides», dijo con una sonrisa confiable. María, aún dudosa, miró a los dos hombres. «Necesito volver con mis hijos», dijo, su voz baja pero firme. «Gracias, Eduardo». Y con eso se levantó, recogiendo sus pertenencias y preparándose para irse. María salió del restaurante, con el corazón aún acelerado por la humillación que acababa de pasar, pero también sintiendo una extraña sensación de alivio al ver a Eduardo ayudándola. Él no solo pagó la cuenta, sino que de alguna manera había interrumpido una escena embarazosa que parecía solo una más de las dificultades que enfrentaba diariamente. En el fondo, algo se había roto dentro de María. El hombre que ella conocía solo como su jefe, ahora parecía más humano, más cercano a todo lo que ella vivía. En el camino hacia el auto, Eduardo, siempre cauteloso y calculador, no sabía exactamente qué había hecho de diferente. Solo sentía que algo dentro de él había cambiado. No era solo por la vergüenza que María sintió, ni por el hecho de haber pagado una cuenta. Era algo más profundo,
algo que no podía explicarse tan fácilmente. ¿Puedo ofrecerte un aventón?, preguntó Eduardo, sin pensar mucho en la oferta. María dudó por un momento, como si pensara que esa amabilidad fuera algo no deseado. Ella no quería ser una carga para nadie, especialmente para alguien tan distante de su mundo. «No quiero molestar más», respondió con una leve preocupación en la voz. Pero Eduardo insistió. «No es ninguna molestia». La respuesta era más sincera de lo que él imaginaba. El camino hacia el auto fue silencioso. María no sabía qué decir, y Eduardo sentía que algo estaba pasando dentro de sí. Él, que siempre había tenido todo a su alcance, sentía un vacío, un malestar al percibir cuán vacía era su vida, a pesar de las apariencias. El sonido del motor del auto y el tráfico pesado en las calles daban la sensación de un día común, pero, para él, nada sería más común tras ese encuentro. Cuando llegaron al conjunto habitacional donde María vivía, Eduardo notó la simplicidad del lugar. La diferencia entre aquel barrio y la mansión donde él vivía era abismal. El edificio antiguo, la pintura descolorida y las rejas en las ventanas mostraban que María no solo vivía en un lugar sencillo, sino que ella y su familia enfrentaban dificultades reales. El apartamento de ella, un lugar pequeño pero acogedor, era el único refugio que tenía para darle a sus hijos, y allí ella intentaba construir una vida decente con los recursos limitados que conseguía. «Gracias, Eduardo. Fue muy amable de tu parte», dijo María al salir del auto. Ella dudó por un momento, con los ojos en Eduardo, y antes de que él pudiera salir del auto, soltó una confesión que lo tomó por sorpresa. «Carlos me ofreció un empleo en su oficina. Fue por eso que acepté salir con él». Eduardo sintió una punzada en el pecho, como si hubiera sido golpeado por algo invisible. No sabía qué decir. Por un momento, se quedó parado en el auto, sin saber cómo reaccionar. Después de todo, ¿quién era él en la vida de María? ¿El jefe? ¿Un posible amigo? No lo sabía. El hecho de que ella estuviera alejándose del trabajo sencillo de empleada de limpieza para un empleo mejor, lo hacía sentirse aún más incómodo. «No sé si es una buena idea», dijo Eduardo, intentando disimular lo que sentía. «No quería que te sintieras presionada a aceptar eso, María». María sonrió, pero su expresión era seria. «No se trata de presión, Eduardo. Tengo hijos, y necesito asegurar que tengan un futuro. El trabajo de empleada de limpieza no paga las cuentas, no paga la escuela de los chicos. No tengo opción». Ella dijo esas palabras con una naturalidad que, para Eduardo, fue un golpe en el estómago. Él sabía que estaba intentando salvar a María, pero ella no necesitaba salvación. Ella necesitaba oportunidades, opciones, y él no sabía cómo ofrecerle eso de manera genuina. En el apartamento, María fue recibida por Ana y Pedro, que corrieron a abrazarla apenas entró. «Mamá, ¿cómo estuvo el trabajo hoy?», preguntó Pedro mirando a su madre con curiosidad. «Fue un día difícil, pero estamos bien, hijo», respondió ella, intentando ocultar la tristeza que aún la consumía. María no quería que sus hijos supieran sobre la humillación que había pasado en el restaurante. Ellos ya tenían suficiente para cargar, pero la verdad era que estaba cansada. Cansada de vivir cada día con miedo de no ser capaz de darles una vida mejor a sus hijos. Y en ese momento, sabía que la única manera de mejorar la situación sería cambiar su realidad. ¿Pero cómo? En la mansión de los Almeida, Eduardo intentaba seguir su rutina, pero la ausencia de María lo incomodaba de una manera que no conseguía entender. La extrañaba, no solo como su empleada, sino como alguien con quien compartía un tipo de empatía desconocida. El lunes siguiente, fue a la mansión más temprano, como siempre, y se encontró con una situación inesperada. María había pedido ser reemplazada por otro empleado por un día. ¿El motivo? Estaba buscando otras opciones de trabajo. Eduardo no sabía qué hacer. Quería hablar con ella, pero al mismo tiempo no quería invadir su privacidad. Entonces, decidió darle el espacio necesario para que tomara sus propias decisiones. Pero la nostalgia que sentía por su presencia en la casa, la manera en que ella hacía que las cosas parecieran más acogedoras, lo llevó a ir a su apartamento esa misma tarde. Llegó y una vez más se sorprendió con la simplicidad del lugar donde María vivía. Era modesto, pero lleno de vida. María estaba allí,
organizando las compras e intentando conciliar el trabajo doméstico con el cuidado de sus hijos. El olor a comida casera invadió sus sentidos, y por un momento, Eduardo olvidó todo lo que era importante para él. Solo quería entender por qué aquella mujer, con todo lo que había pasado, aún llevaba un brillo en los ojos. «María», comenzó, intentando ser lo más casual posible, «no creo que debas alejarte del trabajo que tienes. Eres mucho más que eso». Ella lo miró por un momento, como si lo estudiara. «No me estoy alejando de nada, Eduardo. Solo estoy buscando algo más. Mis hijos necesitan un futuro mejor que este, y para eso necesito cambiar». Fue en ese momento que Eduardo percibió algo que había ignorado hasta entonces. María no quería ser salvada, quería ser vista, ser respetada, tener la oportunidad de mostrar su potencial. Y eso, Eduardo no podía dárselo. Ella necesitaría hacerlo por sí misma. «Entiendo», dijo con la voz firme, pero con una leve vacilación. «Solo quería ayudar, pero ahora veo que ya estás haciendo lo que necesitas hacer». María sonrió. «Gracias, Eduardo. Sé lo que estoy haciendo». Tras esa conversación, Eduardo salió del apartamento, y mientras regresaba a su casa, algo dentro de él estaba más claro. Sabía que no podía seguir tratando a María como su empleada, como parte del escenario de su vida de riqueza y estatus. Ella no era solo una empleada de limpieza, era una mujer con sueños, con una vida digna, y él no podía seguir ignorando eso. En los días siguientes, Eduardo no pudo sacar a María de su mente. Las conversaciones con sus socios, los compromisos de trabajo, las reuniones con clientes importantes, todo parecía insignificante ante la sensación de que algo faltaba en su vida. Se preguntaba por qué lo que pasaba con María lo afectaba tanto. No era solo por la situación financiera difícil que ella enfrentaba. No era solo por la humillación que había pasado en el restaurante. Era por la fuerza silenciosa que ella transmitía, por el coraje de enfrentar la vida con una determinación que él nunca supo que existía en alguien como ella. Comenzó a darse cuenta de que, durante mucho tiempo, se había concentrado solo en acumular riquezas y alcanzar éxitos profesionales, pero que nada de eso tenía significado para él si no había algo más, algo que estuviera más allá de números y contratos. Necesitaba algo real, algo genuino. Y ese algo, percibió, estaba en la vida sencilla de María y en su capacidad de crear oportunidades no solo para sí misma, sino para los demás a su alrededor. Eduardo resolvió hacer algo que nunca antes había pensado. Decidió buscarla, no como jefe, sino como alguien que se preocupaba, alguien que veía en ella algo más que solo una empleada. Llamó al número de María y tras algunos tonos escuchó su voz en la línea. «María, soy Eduardo. Quería hablar contigo, si es posible». Ella dudó por un momento, y Eduardo sabía que si ella lo atendió, era porque también sentía que algo había cambiado. «Claro, señor Eduardo. ¿Cuándo sería conveniente?» «No soy más tu jefe, María», dijo, con sinceridad en las palabras. «Sé que tienes mucho más para ofrecer que lo que haces para mí. Me gustaría hablar contigo sin presiones, sin roles definidos, solo como dos personas intentando entender qué puede venir después». «Está bien», respondió María con cautela. «Nos encontramos mañana en el cantiño da Dona Sifa. Allí podemos conversar con más calma». Al día siguiente, Eduardo llegó al restaurante con un leve nerviosismo. No sabía exactamente qué quería decirle a María, pero sentía que ese encuentro podría ser el punto de inflexión para ambos. Cuando la vio entrar al restaurante, con su sonrisa amable y sus ojos atentos, percibió cuánto se había vuelto importante para él. María se sentó a la mesa y lo miró con una expresión calma, pero que cargaba una curiosidad silenciosa. «¿Qué está pasando, Eduardo? ¿Por qué este cambio repentino?», preguntó, directa como siempre. «No sé bien qué está pasando, María», comenzó, «pero siento que hay algo en ti que me hace querer ser más de lo que soy, no solo como empresario, sino como ser humano. Siempre pasé la vida enfocado en negocios, pero nunca percibí cómo vivían realmente las personas a mi alrededor. Me perdí en el éxito y de alguna forma dejé de ver a las personas. Tú me hiciste darme cuenta de eso». María lo miró, sorprendida por su franqueza. «No sé qué esperas de mí, Eduardo», respondió, «pero en mi vida nunca necesité que alguien me diera algo que no pueda conquistar sola. Solo necesito una oportunidad, no una caridad,
no una ayuda forzada, sino una chance. Eduardo sintió un dolor en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que María no estaba pidiendo piedad, y eso hizo que viera aún más la grandeza de su carácter. Ella no quería ser vista como alguien que necesita ayuda, sino como alguien capaz de transformar su propia vida. Él respetaba eso profundamente. «No quiero darte una caridad, María», dijo con firmeza. «Quiero darte una oportunidad. Creo en ti. Creo en lo que eres capaz de construir». María permaneció en silencio por algunos segundos. Nunca había imaginado que alguien como Eduardo pudiera realmente ver en ella algo más que solo la empleada de limpieza de la mansión. Sabía que él poseía riquezas, pero nunca imaginó que pudiera tener algo lo suficientemente valioso como para querer invertir en ella. «He pensado mucho en esto, Eduardo», dijo finalmente. «No soy artista, no tengo una carrera tradicional, no soy nadie importante para ti. Solo soy una mujer que lucha todos los días para crear un futuro mejor para mis hijos. Y aún así, no sé si tengo el valor de aceptar tu oferta. El miedo a fracasar me consume». Eduardo sonrió suavemente, reconociendo la sinceridad en sus palabras. «Entiendo tu miedo, María, pero sabe que, por más grande que sea el miedo, también es una señal de que estás lista para algo más grande. Lo que estoy ofreciendo no es solo un negocio. Estoy ofreciendo la oportunidad de escribir una historia juntos. No importa desde dónde comenzamos, lo que importa es a dónde podemos llegar». Ella lo miró a los ojos y por primera vez sintió la posibilidad de algo diferente en su vida, algo que no fuera solo sobre supervivencia, sino sobre creación, sobre construir algo desde cero. Sabía que no podría hacerlo sola, pero tampoco quería seguir viviendo bajo la sombra del miedo. «¿Tú crees en mí?», preguntó María, su voz casi un susurro. «Sí», respondió Eduardo con convicción. «Creo que juntos podemos hacer algo grande». Pasaron el resto de la noche conversando sobre ideas, sobre cómo transformar eso en un proyecto real. María explicó sus habilidades, el deseo de crear algo único, algo que no fuera solo un medio de supervivencia, sino una verdadera expresión de su talento. Eduardo, por su parte, escuchó con atención, absorbiendo todo lo que ella decía. Sabía que el camino sería difícil, pero, al mismo tiempo, creía que ese desafío podría traer algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Al final de la noche, Eduardo se levantó y miró a María, sintiendo algo que no sabía exactamente cómo describir. Era una sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que transformaría sus vidas para siempre. «Te voy a ayudar, María, pero el éxito será tuyo. Estaré a tu lado, pero tú serás la líder de este proyecto», dijo con una sonrisa genuina. María sonrió de vuelta, sintiendo una mezcla de gratitud y vacilación. «No sé qué esperar, Eduardo, pero vamos a hacer esto». Talas, cuando se despidieron en la puerta del restaurante, María sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que nunca pensó que fuera posible. Eduardo, por su parte, condujo hacia su casa con una sensación de satisfacción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sabía que este proyecto, que comenzaría con María, lo llevaría a lugares que nunca imaginó. Algo estaba cambiando en él y estaba listo para abrazarlo.